Bien, hoy vamos a hablar respecto del estilo de juego de uno de los jugadores posicionales más fuertes de la historia. Particularmente vamos a hablar de Akiva Rubinstein y su método de juego, que actualmente puede ser denominado como de estrangulamiento o boa constrictor, ya que lo que hacía era limitar al máximo las opciones de sus rivales, de modo de obligarlos a tener que realizar movimientos desagradables o a otorgar ciertas concesiones en donde claramente Rubinstein quedaba siempre mejor. Particularmente creo que para lograr ser bueno en esta forma propia del juego posicional, se debe tener un profundo conocimiento de los conceptos en ciernes, de modo de lograr obligar a su rival a que se ingresa en luchar detrás de tal o cual concepto, o elemento estratégico, como me gusta llamarlo a mí, o incluso en la lucha por mantener determinada ventaja. Quien lo haga, lo hará con dificultades, de modo de que poco a poco serán sus propios rivales quienes caerán en el largo plazo por su propio peso. Hoy les traje esta partida porque creo que demuestra a las claras la superioridad en cuanto a comprensión posicional se trata. Espero les guste. Así que sin más preámbulos, comencemos. Por cierto, en esta partida de blancas iba el gran David Janowski, quien en su momento llegó a disputar el máximo título mundial contra el campeón mundial reinante en aquellos momentos, Emanuel Lasker. Y de negras, el campeón sin corona, Akiva Rubinstein. La partida comenzó con E4, siguió con E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, apertura de los 4 caballos. Ahora las blancas siguieron con alfil B5, alfil B4, las negras, enroque corto, enroque negro, D3, alfil por C3, B por C3, D6, alfil G5 y dama E7. Lo cierto es que así es como se jugaba a principios del 1900. Quienes iban de negras solían contrarrestar o anticiparse incluso a lo que las blancas le hacían. Dama E2. Siguió Janowski, movimiento que puede ser considerado pasivo, aunque bueno, mejora la dama. Igualmente puede decirse que torre E1 era mejor. Volviendo después de dama E2, caballo D8, siguió Rubinstein, alfil C4 y alfil E6, intentando evitar que el blanco conserve la pareja de alfiles. Rubinstein contrarresta o neutraliza dicha ventaja blanca. Alfil B3 y alfil por B3, A por B3, activándose la torre de la columna A. Caballo E6, siguió Rubinstein atacando, alfil H4, H6 y torre Fe1, A6. Siguió Rubinstein neutralizando el poder de ataque de la torre negra para así liberar la torre de la columna A. Alfil G3, siguió Janowski para poner desde ya a E5 bajo presión, aunque es un movimiento lento. D4 era mejor, aunque las negras igualmente seguirían bien tras el cambio de peones. Y después de alfil G3, las negras siguieron con caballo H5. Ahora sí, D4, rompiendo el centro. Y caballo E, F4, comenzando a presionar, tentando al blanco para que capture y provoque por sí mismo debilidades. Y alfil por F4 siguió Janowski. El capturar en rigor. Este capturar en rigor es un error, ya que conduce a una estructura de peones ligeramente inferior, creando problemas a largo plazo para las blancas. Lo cierto es que el caballo de H5 no era peligroso, y el alfil de G3 estaba protegiendo a su rey. Con el alfil fuera del tablero, las blancas deberán debilitar su estructura, con el fin de expulsar el caballo de F4, que está en puesto avanzado. Vale decir que en vez de alfil por, era mejor dama E3,
con idea de seguir trayendo la torre de A la columna D para luego doblar torres sobre la columna D y seguir atacando, presionando por el centro. Pero bueno, en la partida se hizo alfil por caballo F4, caballo por F4 y ahora sí, G3. Provocación de la debilidad. Caballo G6, el caballo se retira. Dama D3, dama E6, preparándose ahora Rubinstein para pasar a abrir la columna F. Caballo D2 y F5. A lo que Janowski respondió con D5. Respuesta razonable. Si ahora se cambian peones en F5 o el negro captura en E4, el caballo podría mejorarse por E4. Si vemos la posición de forma superficial, pareciera que las blancas están mejor. Pero si miramos bien, el caballo que se va a ir a E4, si bien quedará precioso allí, no servirá para nada. Es una falsa casilla o es un falso puesto avanzado. La idea del negro será seguir presionando por la columna F, luego de que G3 ha debilitado toda la posición. Dama D7 siguió Rubinstein, y E por F5, torre por F5 y caballo E4 en un falso puesto avanzado. Torre A, F8, doblándose ambas torres sobre la columna F y presionando ya con fuerza sobre el peón de F2. Torre 3 y caballo E7, buscando reagrupar dicho caballo en miras de ahora ir a eliminar el caballo que está en E4. Esto sería corriendo el rey a H8 para que el caballo pueda ir a G8 y luego a F6. Claro que esta maniobra tardará varios movimientos, pero igualmente las blancas no pueden hacer mucho para evitarlo. Torre D1, rey H8, C4, caballo G8, F3, caballo F6. El caballo llega a proponer el cambio. Torre F1, protegiendo el punto crítico, F3. Vale decir que caballo C3 podría haber sido posible para evitar el cambio de caballos, pero dicho caballo en C3 perdería cualquier tipo de utilidad. Por lo que tras torre F1 siguió caballo por E4, dama por E4, y según parece todo tiene aspecto normal. Lo cierto es que las blancas no logran anticiparse de los problemas que se avecinan. Igualmente vale decir que en vez de dama por E4, torre por E4 parecía mejor, con idea de luego llevar la dama a E3, y la posición hubiera quedado más o menos igualada, ya que las negras deberían mantenerse atentas controlando la liberación del peón retrasado F, con su liberación sobre la casilla de ruptura en F4. Igualmente la partida se hizo entonces dama por E4, dama D8, siguió Rubinstein. Al parecer la dama no va a ningún lugar, pero lo cierto es que busca movilizarse. Dama G4, siguió Janowski, buscando prevenir la llegada de dama sobre la casilla G4. Y Rubinstein ahora siguió con dama B8, buscando entrar en la posición blanca desde un ángulo extraño. Vale decir igualmente que en vez de dama G4, a ver si Janowski hubiera captado el plan de Rubinstein, vale decir que dama G4 no era buena, sino que era mejor torre E1, para que si después Rubinstein seguía con dama B8, Janowski podía seguir con dama E3 y la posición sería igualada. Pero volvamos, tras dama G4, dama B8, rey G2, dama A7, y ya vemos cómo Rubinstein está amenazando ingresar en territorio enemigo. Torre Fe1 y dama C5, dama E4 y dama B4, torre 1 E2, defendiendo desde ya el peón C2 y cualquier ingreso de dama por segunda fila, y torre 5
F6. Siguió Rubinstein, poniendo su torre en un lugar más seguro. Dama D3, rey G8, y dama C3, proponiendo el cambio de damas. A5 siguió Rubinstein intentando no perder el control de la casilla B4 y dama por B4, A por B4 y C3, B por C3 y torre por C3. Las blancas han logrado deshacerse de sus peones doblados y de la dama intrusa, pero todavía siguen peor, ya que ahora torre A8, tomando el control de la columna abierta A y amenazando ingresar en territorio enemigo con gran dolor y dominio. Rey H3, siguió Janowski, grave error, que si bien se entiende que busca activar el rey por G4, mejoras que por cierto son muy lentas, mientras que Rubinstein podrá por ende hacer mejoras en su estructura. En vez de rey H3, C5 era mejor, con idea de buscar activar algún contrajuego sobre la columna C, para después presionar sobre C7 y los peones débiles, fundamentalmente de B7 y D6. Lamentablemente el movimiento rey H3, que fue lo que hizo Janowski en la partida, hará que las blancas no puedan liberarse de sus debilidades. Tras entonces rey H3, B6 siguió Rubinstein, evitando una futura ruptura sobre C5. Rey G4, de vuelta movimiento lento. B4 parecía mejor, ya que tras B4 se amenaza C5. Pero bueno, tras rey G4, torre A1, torre B2, otro movimiento lento que no le crea ningún problema al negro. Ahora las negras comenzarán a mejorar su posición, acrecentando paso a paso sus fortalezas. En vez de torre B2, era mejor peón F4. Veamos, si peón F4, por ahí con E por F4 y G por F4, podrían haber seguido las blancas luchando. Pero bueno, tras torre B2, rey H7, B4, rey G6, y ya se empieza a ver problemas para el rey blanco. Torre B, B3, doblándose ambas torres en tercera fila y protegiendo el punto de F3. Torre F5, torre C2 y torre H1. Y al parecer, el monarca blanco va a perder un peón de manera forzada. Y lo que nos dice Gelfand cuando analiza esta partida es que esta es la naturaleza del estrangulamiento. Cuando estás bajo presión, por lo general, debes hacer una concesión o tomar decisiones desagradables. A estas alturas, Janowski debe de estar desesperado, ya que si, por ejemplo, responde con rey H3, intentando proteger el peón de H2, bueno, seguirá torre H5 jaque y se pierde un peón en H2. O si en vez de rey H3 juega C5, las negras podrían seguir con torre G5 jaque, seguido de torre H5 jaque, ganando un peón de manera inevitable. Y si tras torre H1 las blancas siguen con torre B, B2, alineando ambas torres sobre la fila 2, movimiento incluso recomendado por el módulo, las negras ganarían igualmente el peón de F3 con H5 jaque. Y si el rey se mueve, torre por F3, pero las blancas podrían seguir igualmente luchando, ya que podrían ahora explotar la ruptura sobre C5. Al menos podrían luchar un poco más. Pero bueno, en la partida, volvamos, tras torre H1, en el movimiento 45, las blancas siguieron con F4, intentando romper y generar algún tipo de contrajuego. E por F4, G por F4 y H5 jaque, rey G3, torre G1 jaque, rey F2. Vemos cómo las blancas retroceden.
torre G4 y ahora las negras van a ganar un peón. Torre F3, intentando defender el peón de F4 y torre G por F4, torre por F4 y torre por F4 jaque, rey E3, rey F5, rey D3, torre F3 jaque, rey D4, torre B3, siguió Rubinstein bloqueando los peones blancos, torre F2, jugada intermedia, jaque, rey G6, torre G2, jaque, rey H6 y B5. Siguió Janowski, movimiento desagradable y forzado prácticamente. Vale decir que después de torre A2, las blancas podrían, en vez de haber hecho B5, podrían haber intentado torre A2 para después hacer B5 las negras, intentando ellas romper. El asunto es que tras torre A7 seguirían las negras con torre por B4 y las negras quedarían ya con ventaja decisiva, sobre todo porque van a ganar el peón de C4. Así que bueno, volvamos. Tras B5, movimiento que realizó Janowski, siguió Rubinstein con torre F3, importante movimiento para mantener todo bajo control. Y lo cierto es que, tal como lo decía Karpov, es mejor ganar seguro que rápido. Lo importante no es ganar rapidísimo, sino que lo importante es ganar seguro, aun cuando esto implique tener que gastar más movimientos que lo que gastaría una computadora. La manera de ganar seguro se logra reduciendo al mínimo el número de decisiones difíciles que tendrán que hacerse antes de la conversión. La verdad que la computadora recomienda, en vez de torre F4, ir por G5, con idea de buscar crear un peón pasado. Pero bueno, torre F3 busca, ante cualquier problema, regresar a proteger su peón de C7, antes de seguir avanzando su par de peones colgantes sobre el flanco de rey. Entonces, tras torre F3, rey E4 siguió Janowski, torre F6, torre A2, G5, torre A7, atacando el peón de C7, torre F4, intermedia, jaque. Asimismo, la torre en F evita que el rey blanco pueda venir a frenar los peones colgantes que comenzarán a avanzar. Rey D3, el rey regresa y la torre se va luego a F7 para proteger el peón de C7. Igualmente interesante esa aproximación intermedia sobre la casilla de F4, obligando que el rey vaya a D3 primero, alejándolo del flanco de rey, para luego volver a F7. C5 siguió Janowski, buscando contrajuego, D por C5, D6 siguió Janowski, momento crítico, las negras no pueden capturar con el peón sobre D6 porque su torre, que está indefensa en F7, caería. Entonces, torre D7, torre por C7 y torre por D6 jaque, rey E4, torre D4 jaque, rey F5, H4, torre C8, siguió Janowski, torre F4 jaque para alejar al rey del flanco de rey, rey E5 y C4, el peón pasado comienza a avanzar, torre H8 jaque, rey G7, torre C8, rey G6, torre G8 jaque, rey H5, H3 y C3, tal como dice el concepto. El peón pasado sigue avanzando. Torre H8 jaque, rey G6, torre G8 jaque, rey H6, torre H8 jaque, rey G7, torre C8, torre F3, atacando el peón de H3 y defendiendo el peón pasado negro en C3, torre C6, torre por H3, torre por B6,
Y tras torre F3, en estos momentos, en una posición donde los peones colgantes negros comenzarán a avanzar hasta su promoción, las blancas se rindieron. Impresionante partida en donde ha quedado de manifiesto el poder del estrangulamiento de un jugador que claramente tenía los conceptos más claros que su rival. Rubinstein disfrutaba, mejorando poco a poco su posición y asfixiando así a sus oponentes. Dime, ¿qué te ha parecido? Si te gustó el video, te pido que te suscribas, dale like, deja tu comentario, comparte y bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos.